Alepo está viviendo su último martirio, bombardeada brutalmente por los rusos y por los sirios. Después del fracaso al alto el fuego conseguido en Ginebra entre Washington y Moscú, los civiles viven en un verdadero infierno bajo las bombas. María Laura Viñolo, en directo desde París, ¿por qué no nos contás, por favor, cuál es la situación en Siria, cuál es la responsabilidad de Rusia en lo que está pasando en este momento en Alepo, sin agua, sin comida, con centenares de niños que han fallecido por los bombardeos y con falta de suministros médicos? Sí, realmente, como vos dijiste, Silvia, Alepo, que es una de las ciudades más viejas del mundo, es hoy la ciudad mártir de Siria. El asalto a Alepo por parte de los rusos y del gobierno de Bashar ha sido el peor en 5 años de guerra civil. Están bombardeando los hospitales en el este de la ciudad, que ha quedado dividida en dos. En el este está la oposición y los rebeldes islamistas y los rebeldes prooccidentales, y en el oeste están los rusos y los sirios. Entonces se están usando, en primer lugar, bombas antibúnker para forzar a la población civil que está escondida en los sótanos a salir. Pretenden que pasen hacia el oeste y obviamente los civiles tienen miedo a ser eliminados cuando cruzan esa frontera virtual. Pero ayer, día sábado, fue uno de los peores días de la guerra en Siria. Los rusos y los sirios progubernamentales bombardearon no una, sino 2 veces el mismo hospital y siguen bombardeando hospitales, enfermeros, médicos. Es realmente un objetivo todo el sistema hospitalario, el poco que queda. Por esa razón, Francia pidió anoche que se juzgue por crímenes de guerra tanto a Siria como a Rusia. Y es lo que va a tener que decidir las Naciones Unidas. La semana pasada, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos se levantaron del Consejo de Seguridad y acusaron a Siria y a Rusia de crímenes de guerra. Lo mismo hizo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que urgió a los poderes a terminar esta pesadilla. Pero es una acusación muy grave porque todos, tanto Rusia como Bashar al-Assad y sus aláteres, pueden terminar en el tribunal de La Haya juzgados por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. El canciller británico Boris Johnson dijo que es muy difícil negar que Rusia no sea el socio del régimen sirio que lleva adelante estos crímenes de guerra. Pero lo peor es el lenguaje entre unos y otros. Es peor que el de la Guerra Fría. Estados Unidos amenaza ahora con romper todo contacto con Moscú. Pero en ese contexto, los fiscales internacionales que investigaron la caída del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, ¿se acuerdan ese avión que explotó en el aire en el este de Ucrania en el 2004? Bueno, informaron que fue producido por un misil BAC que vino de Rusia. En la caída del avión murieron los 298 pasajeros que viajaban a bordo cuando el Boeing explotó en el aire cuando volaba entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, pero voló sobre el este de Ucrania, cuando en Ucrania había guerra. Claro. Entonces, el jefe de la policía holandesa, Wilbert Paulissen, dijo que el misil BAC era de la serie 9M83, que provenía del territorio de la Federación Rusa. Obviamente Rusia lo niega. Dice que no trajo armas de fuego al este de Ucrania. Pero es un caso más para sumar a las acusaciones de crímenes de guerra contra Rusia y cómo se comporta el presidente Vladimir Putin en su estrategia frente a la comunidad internacional. Es un ejemplo de este doble juego de Putin que inquieta a los occidentales, porque en realidad nadie sabe cuál es el próximo paso de Vladimir Putin, Silvia. Qué bárbaro. Bueno, ya que mencionaste a Vladimir Putin, María Laura, hay otra guerra olvidada, justamente vos comentabas el tema del avión de Malaysia Airlines, otra guerra olvidada que ha vuelto a la primera plana, que es la guerra entre Rusia y Crimea, que ha regresado a un máximo nivel de tensión desde que Rusia anexó Crimea de Ucrania en el año 2014. Vos nos has contado muchas veces y te hemos leído en Clarín acerca de que los servicios secretos rusos acusan a Ucrania y alegan haber detenido una célula terrorista con 209 explosivos hechos a mano dentro de Crimea. Además hay otro incidente sobre el borde que dejó un soldado ruso muerto. Bueno, por suerte estamos ya en comunicación telefónica con el señor Yuri Dudin, que es el embajador de Ucrania en la Argentina.
Buenos días, embajador. ¿Está usted ahí? Sí, buenos días, estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con corresponsales en línea. Díganos, ¿qué es lo que está pasando con esta guerra de Crimea y Ucrania? Bueno, Crimea anexada por Rusia, Ucrania que la reclama. ¿Qué está pasando? Bueno, mire, yo suscribo totalmente lo que dijo María Laura hace poco sobre el comportamiento de Putin y sobre todo lo que está haciendo en Ucrania occidental. Aparte de la guerra, la guerra casi... Estamos con... Embajador, estamos con un problema de comunicación. Si se queda quieto, por ahí tenemos la suerte de escuchar sus respuestas. A ver, ahora. Sí, ¿me están escuchando? Ahora sí, se escucha bien. Sí, nos comentaba que usted coincidía con María Laura Viñolo acerca del papel de Putin. Exactamente, porque nadie sabe, nadie puede predecir qué es lo que está en la cabeza de ese señor y qué futuro paso él debe tomar o puede tomar en Siria como en cualquier parte del mundo. Tenemos dificultad con la comunicación, lo vamos a volver a llamar. Lo llamamos, ¿ah? Sí. Bueno, María Laura, contanos un poco qué es lo que está ocurriendo, porque todo esto, como vos decías, Rusia está acusada de crímenes de guerra por los países occidentales, pero ¿vos crees que Naciones Unidas va a hacer algo después de que bueno, por el momento hay una gran sospecha sobre cómo es el comportamiento de Vladimir Putin. No se olviden que hay sanciones por parte de Europa sobre Putin por su actitud con respecto a Ucrania, por su actitud con respecto a Crimea. Ahora se suma todo este problema enorme que puede ser crímenes de guerra y de lesa humanidad en Siria. Ese acercamiento inicial que hubo con Rusia después de la caída del muro de Berlín, con la presidencia de Vladimir Putin se está absolutamente evaporando. Occidente no sabe qué hacer con Putin. Como dijo Angela Merkel, Vladimir vive en otro mundo. Ajá. Bueno, ¿cuál es el mundo de Vladimir Putin? Es el mundo de los zares. Él quiere reconstruir el poder ruso y especialmente no quiere que los occidentales afecten el patio trasero, que es Ucrania para él. Ya está el embajador con nosotras, María Laura. Sí, ¿me está escuchando ahora? Lo estamos escuchando, sí. Mire, yo coincido totalmente en ese que aquí está hablando sobre Putin y bueno, el deseo de volver a la grandeza de la Rusia zarista o del imperio ruso, lo que era la Unión Soviética, sí, seguramente es un objetivo que él persigue y eso de patio trasero no me gusta nada porque no queremos ser patio trasero de nadie. Pero bueno, no, sí. No son el patio no quieren ser el patio trasero. No queremos. Pero el pueblo ucraniano hizo su elección. Queremos ir a Europa, acercarnos a la Unión Europea y Rusia no nos lo perdona. No quiere que salgamos de su influencia, de su órbita. Y por eso está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en el este de Ucrania, en Crimea y todo lo demás. Hablando sobre el avión malasio, sí, este informe publicado hace 4 días por el equipo de investigación conjunta, el Joint Investigation Team, la verdad es que no trajo nada nuevo para nosotros. Ya sabíamos que el misil era ruso, ya sabíamos que era traído de Rusia y devuelto a Rusia después del disparo. Lo que pasa es que ahora se está confirmado oficialmente por los investigadores que han trabajado 2 años minuciosamente, con millones de pruebas, de horas de conversaciones telefónicas interceptadas, muchas fotografías, muchos videos. Eso está confirmado ya. O sea, Putin puede negar lo que quiera, pero el misil Buk fue traído de Rusia, hizo el disparo fatal que mató a casi 300 pasajeros tripulantes y fue devuelto a Rusia. Ahora lo que falta es establecer quién dio la orden de que cruzase la frontera, quién estaba dirigiendo, quién dio la orden para disparar. Eso es el proceso futuro de investigación que va a tener lugar en los próximos meses. Sí. Embajador, ahora Rusia reclama que hubo un complot terrorista en Crimea recientemente. ¿Con esa retórica ustedes temen que haya una nueva ofensiva rusa sobre Ucrania? ¿Ustedes pueden alertar sobre ella? Rusia siempre está inventando alguna cosa sobre Ucrania. Sobre el avión malasio, ellos inventaron tantas teorías falsas, tantas falsedades, tantas mentiras que ahora fueron desmentidas todas. Igual eso que la cédula terrorista en Crimea no existía, no hay pruebas que lo confirmen, a pesar y eso es otra de las falsedades. Sí, puede servir de pretexto, para
para aumentar la presión, para aumentar los efectos bélicos ahí, la presencia bélica. Siempre sabíamos que Rusia quería abrir un corredor desde Crimea, digamos, al Cáucaso ruso, por el sur de Ucrania. Eso nunca fue descartado y es un peligro porque ahí está una parte del territorio ucraniano y no queremos que eso pase. Pero sí, esa retórica belicista y esos complots que ellos inventan sí nos preocupan bastante. Daniel. ¿Hay rastros de la ofensiva, embajador? ¿Perdón? ¿Hay rastros de una ofensiva rusa? Es decir, no, yo digo que hay una amenaza, digamos, hay una amenaza que siempre puede hacer algo más. Porque la idea de Rusia primero era quitarnos no solamente Crimea, sino toda la parte oriental de Ucrania, lo que es no solamente Donetsk, Lugansk, sino también la parte sur, la parte que tiene salida al mar de Azov, al mar Negro. Ahí se crearía un corredor terrestre, digamos, entre Crimea ocupada y el Cáucaso ruso, porque ahora Crimea solo tiene conexión con Rusia por el estrecho de Kerch, por el mar. Claro. Sí, pero justamente aquí está Daniel Remón desde París. ¿Cree que esta ofensiva busca crear un nuevo puente por tierra entre Rusia y Crimea? Puede ser. No podemos descartar nada, porque como dijo bien María Laura, que no se sabe lo que pasa en la cabeza de este señor. O sea que hay cosas que no podemos predecir y siempre existe esa amenaza. Mientras Ucrania está luchando contra la invasión rusa, siempre existe amenaza. Mientras no se salgan las tropas rusas del territorio de Ucrania, no se cierre la frontera, no se haga un control efectivo sobre aquellos territorios, no podemos descartar nada. Sí, Silvia Pisani. Embajador, lo saluda Silvia Pisani desde Washington, donde este tema, como usted comprenderá, se sigue muy, pero muy atentamente. Sí, seguro. La pregunta es, estamos viendo que el presidente Poroshenko puso las fuerzas en alerta máxima. Lo que queremos saber es si existe realmente el temor de una escalada militar en la zona. Ese temor lo venimos viviendo desde hace 2 años y medio, ¿sabe? Y es permanente, o sea, siempre cada mes o cada 2 meses, las maniobras que hace Rusia en la frontera con Ucrania, la cantidad de tropas que tiene a lo largo de las fronteras, todas las cosas que hizo en los últimos años nos obligan a que estemos alerta, que estemos preparados para este temor. Sí, ahora Rusia está más involucrada en Siria y a lo mejor no le va a ocurrir atacar más a Ucrania, pero igual no se puede descartar nada, no sabemos lo que pasa en la cabeza de este señor. Aquí está Daniel Remón desde París. ¿Qué significa para Ucrania haber probado la responsabilidad de un misil Buk ruso en la caída del avión de Malaysia Airlines? No significa solamente que la confirmación de que Rusia es responsable por este terrible crimen, por este terrible derribo del avión, y ahora queremos crear un tribunal internacional que juzgue, que llame a los culpados y que juzgue a los culpados, porque usted recuerda perfectamente que hace un año, en julio de 2015, presentamos una iniciativa en el Consejo de Seguridad para crear un tribunal internacional para juzgar, y Rusia fue el único país que lo vetó. ¿Por qué veta? ¿Por qué si no está implicada y si no está involucrado, como dice, por qué vetar una resolución que crea un tribunal internacional? Solo por una cosa, porque tiene algo que ver con eso. Embajador, ¿usted cree que ahora con estas acusaciones que hace Francia abiertamente desde anoche de crímenes de guerra rusos en Siria, la teoría de ustedes y el tribunal que ustedes promocionan puede ser fortalecido? Sí, seguro. Hablamos del tribunal en el caso MH17, pero por todos los otros crímenes que Rusia ha hecho en Ucrania, que ha hecho en Siria, merece bien estar en un tribunal internacional. O sea, para nosotros está bien que los países occidentales como Francia, como Estados Unidos, ya lo vean con sus propios ojos, porque siempre ha hablado de la retórica de acercarnos a Rusia, queremos tener buenas relaciones con Rusia, pero ¿cómo puedes tener buenas relaciones con un país que mata a civiles inocentes, que mata a gente, niños, hospitales, está bombardeando? No se puede. Sí. Justamente por eso, embajador, estamos hablando con el embajador de Ucrania en Buenos Aires y ahora de vuelta desde Washington, Silvia Pisani. Usted habla de cómo el mundo ve este conflicto. ¿Qué pasa con toda esta situación o qué pasaría, embajador, si en los Estados Unidos existe la posibilidad, después de todo, de que gane Donald Trump las elecciones, que se declara admirador de Vladimir Putin? Bueno, para nosotros, francamente, no sería la mejor opción, como usted puede entender, pero bueno, la elección es del pueblo norteamericano, y no podemos interferir en este asunto. Así que esperamos que eso no pase, esperamos que, bueno, gane el sentido común de los estadounidenses y que gane la otra candidata. Pero en cualquier caso, le digo que la política de Estados Unidos para con Ucrania es una cosa muy seria y es una cosa que no depende de una persona solo, porque hay el Congreso
que hace poco votó un acta en favor de Ucrania hace una semana. Existen otros poderes que están totalmente a favor de Ucrania y saben quién es el agresor y quién es víctima de agresión en esta guerra no declarada de Rusia contra Ucrania. O sea que la elección de un presidente, por más importante que sea, no es decisiva, digamos, en lo que es la política exterior de Estados Unidos. Y esperemos que esta política siga a favor de Ucrania, siga porque es la defensa de los valores democráticos y contra las fuerzas de barbarie y de mal que representa hoy día Rusia de Putin. Bueno, muchísimas gracias, embajador de Ucrania en la Argentina, embajador Yuri Dudin. Hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego.